Guau, oh, es nueva y hermosa, parece una linda casa utilizable. Esta es nuestra nueva y preciada casa meticulosamente planeada y construida por mi esposo y por mí, una pareja de recién casados. Fueron nuestros suegros, ambos quienes descuidadamente dejaron caer su vieja y embarrada maleta. En medio de nuestra sala de estar meticulosamente limpiada, para nuestra sorpresa, estaban mudando hoy y anunciaron que vivían con nosotros. Me sorprendió y confronté a mi esposo. ¿Por qué sucede esto sin ninguna discusión? No te preocupes, mi mamá está aquí para ayudar con las tareas del hogar. Nos acostumbraremos pronto y lo que importa es apoyarnos unos a otros como familia. No hay problema. Mi esposo, fuertemente influenciado por padres, no pareció considerar mi negativa en absoluto. Creció en una gran casa antigua de estilo americano, francamente. Él siempre ha visto el papel de una esposa como nada más que un ama de llaves conveniente. Un punto de vista que sus padres compartían. Yo había soportado cenas semanales en su casa donde mi suegro me llamaba mujer desobediente. Además, nos faltaba dinero. Habitaciones así que mi esposo me ordenó desalojar la mía. Puedes dormir en el patio, es una suerte para ti ya que no tendrás que lidiar con mis padres, dijo con una sonrisa conteniendo mis lágrimas. Corrí a mi habitación y luego cuando regresé arrastrando una maleta, pesada, tan pesada como suegros, mi esposo y sus padres se sorprendieron. Anuncié en voz alta: voy a regresar a casa de mis padres. Disfruten, soy Mirabel, actualmente trabajo en el departamento de desarrollo de productos de una empresa de alimentos saludables. Tengo 32 años y mi esposo Tom también tiene 32 años y trabaja en el departamento de ventas de la misma. Tom es una persona muy considerada, una joya escondida en cualquier equipo al que se une, siempre desempeña un papel de apoyo, es uno de los mejores en nuestro departamento, un esposo del que estoy orgulloso. Nuestra primera reunión fue en una reunión departamental vestida elegantemente. Llamé su atención con el anillo antiguo en mi dedo meñique. Estaba por mi pasatiempo de coleccionar joyas antiguas. Admitió que pensaba que los anillos eran solo piezas llamativas con gemas de la colección de su familia, así que lo presenté. Él ha diseños más vintage y pronto comenzamos a salir a comer después del trabajo y los fines de semana progresamos rápidamente a una relación seguida de una propuesta de 6 meses celebrada por muchos colegas y superiores. Teníamos un sueño incluso antes de casarnos: construir nuestra propia casa. Nuestro objetivo era contribuir igualmente, pedir un préstamo y crear una casa propia, pequeña pero detallada. Me gustaría una sala de estar espaciosa, tal vez un patio, pensando en los niños y las mascotas, en el futuro tal vez tengamos un gran presupuesto, pero trabajaré más duro que nunca, ahorrar más, hacer lo que sea necesario. Tuvimos muchas solicitudes sobre la casa. Tenemos una determinada ubicación en mente, pero tenemos que decidir sobre el terreno basado en el transporte, compras. Imagina cuando tenemos hijos, el diseño del exterior y otros puntos que cada uno, ninguno de nosotros. Algo que no podemos perder. Habíamos planeado meticulosamente y trabajado incansablemente con una empresa de diseño para crear la casa de nuestros sueños, aunque la parcela fue presentada por un agente de bienes raíces cerca de la casa de mis padres. Son muy amables y no le molestarán. Me preocupa que hayan sido amables durante nuestra visita, pero habilidades culinarias de tu madre son un poco intimidantes. Su familia solía ser propietaria de muchas tierras en el área que ahora están en su mayoría vendidas, excepto sus residentes. Afortunadamente, debido a estas conexiones, tuvimos prioridad para asegurar nuestra parcela, ya que busqué a través de conexiones. La ubicación terminó siendo un terreno cerca de la casa. Mis suegros, no tuve muchas oportunidades de reunirme con mis suegros fuera de saludos formales. Debido a esto sentí la necesidad de ser cauteloso y estaba bastante nervioso por cómo interactuar con ellos. Sin embargo, mis suegros siempre parecían alegres y amables y parecían genuinamente felices cada vez que los visitaba. Mi suegro era el sostén de la con un fuerte sentido de responsabilidad, y mi suegra era una ama de casa dedicada. Cuando ellos se enteraron de nuestros planes para una nueva casa, se mostraron emocionados y me apoyaron, y pensé que eran unos suegros maravillosos. A medida que nuestros planos de la casa avanzaban hasta la fase de construcción, mi esposo y yo decidimos la casa de sus padres. Su casa estaba cerca, aunque no la siguiente.
puerta que queríamos dar una buena impresión desde el principio. Su casa era una casa grande de estilo tradicional americano y siempre me sentí abrumado por su tamaño. Nos recibieron con una sonrisa, como siempre. Construir tu propia casa es un gran paso, pero estoy de mi hijo. Nuestra casa es vieja, así que una casa nueva y limpia es algo digno de admirar. Construir una casa es emocionante. ¿No es así, Mirabel? Nosotros también lo estamos esperando. Así es como mis suegros me brindaron su apoyo. Nuestra residencia actual era un poco lejos de allí. Mi esposo Tom sugirió que un tiempo hasta que la casa esté terminada, pero ¿qué tal si pasamos más tiempo juntos mientras tanto? Acepté de inmediato. Por supuesto, hagamos que Tom tuviera una buena relación con sus padres y ellos siempre estaba al día con sus viajes de negocios y planes de fin de semana, así que comenzamos a invitarnos los fines semana que coincidían con nuestros días libres. Las visitas eran por razones simples como ir al centro comercial o comer en su casa. Sin embargo, sentí que había un límite. Por ejemplo, recibiría llamadas de mi suegra un viernes por la noche diciendo: Mirabel, gracias por la última vez, la próxima vez ¿podrías llevarnos a buscar un bolso? ¿Regalo para una amiga? Sería de gran ayuda. También estamos invitando. Vienes a almorzar el domingo, vamos a comer un buen pescado, así que trae a Tom. ¿Podrías traer un plato? Soy bueno para platos fritos, guisados y ensaladas, así que por favor trae algo más. Y sobre tu ropa, ella no solo habló extensamente sino que también nuestra agenda de fin de semana, e hicimos solicitudes específicas. Me preguntaba si tratar con mis suegros siempre era tan exigente y en secreto pedí consejo a mis amigos, pero todo lo que recibí fueron comentarios culpando a la rareza de mis suegros. Comencé a temer visitarlos y sentí cada vez más atrapado a medida que mi trabajo en Departamento de Desarrollo de Productos se volvía más ocupado y las frecuentes visitas a la casa de mis suegros alimentaban mi desconfianza. Un día reuní el coraje para rechazarlo por teléfono. Me siento mal visitando tan seguido y también quiero tener un poco de tranquilidad. Tiempo los fines de semana, me da vergüenza decirlo, pero con el trabajo puedo seguir el ritmo de las tareas del hogar. Intenté desviar la conversación, pero mi suegra era inflexible insistiendo: no seas tímido, ahora somos familia, y yo no pude escapar de los planes de ese fin de semana a regañadientes. Fui a casa de mis suegros con el corazón apesadumbrado para empeorar las cosas. Mi esposo sabía que había de rechazar la invitación durante el viaje en auto. Me regañó. Mamá estaba triste. Papá podría decir algo culpándome. En su casa, con los platos esparcidos sobre la mesa del comedor, el tema volvió a surgir. Me sentí como si estuviera sentado sobre alfileres y necesitaba. Entonces mi suegro señaló a mi suegra y le dijo: ¿por qué vas a ayudar? No es demasiado para ella, eso sería demasiado para mamá. Eso no es un problema, ella puede simplemente terminar las tareas del hogar durante la semana y luego venir a limpiar su apartamento. Después de todo, es ama de casa, tiene tiempo libre. Me sorprendió su sugerencia e incluso más aún por su tono. Actitud hacia mi suegra, un ama de casa, estaba llena de concepciones de mis y suposiciones duras. Me quedé sin palabras, sintiendo que era un jefe que daba órdenes en lugar de un miembro de la familia. Lo aterrador fue que mi suegra solo sonrió y asintió como si las instrucciones de mi esposo fueran lo más del mundo. Sentí un escalofrío en la espalda. Afortunadamente logré rechazar la sugerencia de que ella se hiciera cargo de nuestras tareas domésticas, en marcado contraste con su cumplimiento. Mis repetidas negativas hicieron que mi suegro murmurara que no era tan desobediente. Podía sentir mi irritación aumentando y mi corazón se aceleró. Mi suegro rápidamente se volvió hosco y suegra se apresuró a atender sus necesidades. La tensión en el aire era asfixiante y en silencio resolví dejar de visitar a mis suegros la semana siguiente cuando mi suegra llamó. Traté de disculparme diciendo que tenía otros planes y que no podía venir si la nueva casa estaba terminada. Y tenían que vivir cerca de sus. Habrían tenido que verse todos los días, no solo cada semana. El horrible pensamiento me llenó de pavor. ¿Por qué no has terminado tus tareas? Tal vez hubiera sido mejor si yo hubiera ayudado como sugirió mi esposo. Ella persistió:
pero tenía mi respuesta lista. Tengo planes con un amigo que asistió a nuestra boda. Saldremos como. Así que no puedo ir hoy, pero lo visitaré cuando nuestros horarios se alineen. Me aseguraré de transmitirle mi agradecimiento a mi amigo. Recité mi excusa y logré finalizar la llamada. La promesa era mentira, pero me sentía inseguro en casa. Me fui rápidamente a partir de ese día. Encontré excusas para evitar visitar a mis suegros. De esta relación tensa, nuestro nuevo hogar se completó. Mi esposo Tom y yo estábamos encantados con nuestra nueva y reluciente casa y tuvimos mucho cuidado en limpiar cada rincón. Sin embargo, ni siquiera medio mes después de mudarnos, mi suegra me llamó inesperadamente. Su tono era en serio: ¿es algo que debo decirte? Sé que no. Venir a nuestra casa en tus días libres, pero esto es algo que solo tengo que decirte. Está bien, iré enseguida. Respondí, aunque me dolió hacerlo apresuradamente. Encontré a mi suegra ansiosa por explicarle las tareas domésticas en su casa. Lo básico es barrer diariamente la entrada y el jardín. Normalmente es solo limpiar en seco, pero los de semana trapeamos a fondo y además hay compras para administrar el presupuesto del hogar. Puedes cambiar las cosas para que te convengan. Ella sonrió amablemente, pero su explicación me desconcertó. Era como si estuviera discutiendo cómo compartiríamos las tareas del hogar si me mudara con ellos. Espera un minuto, ¿por qué me cuentas todo esto? Me preguntaba qué. Ella. ¿Qué ver con esta información sobre artículos de limpieza y uso de la cocina? Cuando le pregunté, su cara se nubló. Sobre ti. Te casaste con un miembro de nuestra familia, Mirabel, así que debes seguir nuestros caminos. ¿Aún no lo sabes? ¿No quieres contribuir a la familia de tu esposo? Luego me preguntó cuánto piensas seguir trabajando. Me quedé sin palabras porque no tenía intención de dejar mi trabajo. Parecía que esperaba que eventualmente dejara mi trabajo y me convirtiera en ama de casa y ayudara con sus tareas. Aturdido por este giro inesperado, le dije firmemente que sí. Ese es el caso. Me voy. Entiendo mis deberes como esposa y ayudaré en que pueda, pero mi prioridad es mi tiempo con mi esposo. Trabajo en nuestras propias tareas domésticas, así que no puedo ayudar aquí con eso. Salí de la casa de mis suegros. Inmediatamente protesté ante Tom, pero él se puso del lado de sus padres y no escuchó. No me casé con un miembro de esta familia para las tareas del hogar. Le dije, pero él solo parecía molesto. ¿Siempre eres tan egoísta? ¿Mis padres pueden? ¿No te equivocas, no puedes llevarte bien con ellos? Me quedé sin palabras y solo pude mirarlo fijamente. Me sorprendió no solo la gran diferencia de pensamiento entre mis suegros y yo, sino también la negativa de mi esposo Tom. Escuchar a mí por lo general, no es así, pero cuando se trata de sus padres, especialmente de su padre, parece cambiar completamente y se adhiere a todo lo que dicen que es absoluto. La decisión de construir nuestra propia casa fue sugerida inicialmente por su padre, quien quería mantener buenas relaciones con una persona real. Agente. Al comprar un terreno, la palabra divorcio involuntariamente pasó por mi mente, pero como Tom estaba frecuentemente en viajes de negocios, a menudo me dejaban solo en casa. Además estaba el hecho de que acabábamos de construir la casa de nuestros sueños. Decidí observar la situación un poco más. Sin embargo, siempre y cuando pudiera mantenerme alejado de padres, le dejé claro a Tom que no quería involucrarme con sus padres. La relación con tu familia es bastante diferente a la de una suegra y una nuera normales. Honestamente, no quiero involucrarme más. No visitaré la casa de tus padres para hacer las tareas del hogar y no tengo intención de vivir con ellos. Recuerda que expresé con seriedad. Esperaba que se enojara, pero sorprendentemente Tom se echó atrás y dijo: Está bien, lo tengo. Me encargaré de las cosas con mis padres a partir de ahora. Un mes después, un fin de semana. Estaba preparando el almuerzo en casa y entonces Tom, que había estado fuera desde la mañana, regresó con múltiples voces acompañándolo. Sorprendió ver mi entrada. Las leyes entran a la sala de estar con bolsas grandes
Es tan bonita y limpia porque es nueva, parece una gran casa fácil de usar, exclamó mi suegro con una carcajada. Tom parecía orgulloso mientras les mostraba la sala de estar cargando equipaje pesado como maletas de mano y mochilas cuando enfrente comenzó a decir algo increíble. Anunció que sus padres se mudarían con nosotros a partir de hoy, ¿por qué sin ninguna discusión? He estado pensando en esto por un tiempo, ya que Mirabel no quiere tratar con mis padres. He estado mediando. No te preocupes, mi mamá está aquí para las tareas del hogar. Bien, nos acostumbraremos. Es bueno apoyarnos unos a otros, no hay problema, dijo como si nunca dudara que me gustaría vivir con el padre. Sentí una sensación de desesperación. Estaba previendo una vida difícil viviendo con suegros cuyas perspectivas eran tan diferentes a las mías. Estaba decidido a evitar vivir con ellos, pero aparentemente nuestra casa y nuestro terreno ya habían sido. Sin mi conocimiento, los preparativos para la mudanza se hizo completamente a mis espaldas. Solo trajeron sus pertenencias inmediatas y sus muebles más grandes estaban almacenados en una unidad de almacenamiento. Acababa de decirle a Tom que quería minimizar la interacción con sus padres y ahora me sentí completamente traicionado. ¿Por qué decidiste esto sin decírselo? ¿Por qué proceder unilateralmente sin ninguna discusión? ¿No consideras mis sentimientos? Esto se trata de nuestra vida futura como familia, deberíamos haberlo discutido juntos, pero Tom se mostró indiferente, me miró como si yo fuera una molestia, pero si mis padres quieren vivir con nosotros, ¿qué puedo hacer? Piense en ello como un periodo de prueba, ya que no quería involucrarse. Yo me encargué del sale y los preparativos de la mudanza. Un periodo de prueba. La casa ya está vendida. ¿De qué estás hablando? Hacer esto a mis espaldas, una traición. Quejarse después de casarse con un miembro de la familia. Tú eres la esposa, muestra algo de comprensión y paciencia. Esta es mi. Tom rompió su lógica desconcertándome mientras levantaba la voz. Me quedé atónita, Elise, que en sus ojos mis pensamientos y opiniones parecían irrelevantes. Ignorándome, comenzó a mostrarles a sus padres el piso de arriba. Nuestra casa tiene 3 habitaciones privadas. Tom estudia mi habitación y nuestra habitación compartida. Habíamos planeado darle mi habitación a nuestro futuro hijo, preguntándonos dónde los guiaba. Mi esposo luego me dijo sin rodeos que saque sus cosas. La habitación no me sorprendió, pero estaba visiblemente molesto. Mi mamá usará tu habitación. Papá se queda con la habitación porque no duermes en el patio. No quieres tratar con ellos bien. Estaba claro que si cada uno de las leyes eran usar una habitación, no habría suficientes habitaciones disponibles. La sonrisa en su rostro cuando sugirió que durmiera en el patio dejó en claro que esta era una forma bien pensada de molestarme. Me sentí asfixiado por el rechazo del hombre al que había amado mientras mi suegro me sonreía de fondo. Tom estaba claramente siguiendo las instrucciones de padres. Era concebible que me estuviera acosando porque le dijeron que lo hiciera. Decidió ponerse del lado de ellos para no protegerme en este momento. Darme cuenta me trajo una renovada sensación de desesperación y solo pude mirarlo en silencio mientras abría mi habitación y me exigía que me diera prisa. Sentí que no tenía sentido discutir. Entré. Mi habitación, agarré la maleta pesada que había preparado con anticipación y me fui. A una velocidad que tomó a Tom por sorpresa. Voy a regresar a la casa de mis padres. Disfruten, les dije que había mantenido mis pertenencias en orden para poder regresar a la casa de mis padres en cualquier momento. Ahora cualquier cosa que en mi habitación podría ser desechada sin preocupación. Tom y sus padres parecieron sorprendidos al no esperar que me fuera y trataron de detenerme. Mi suegra incluso me acusó de imponerle las tareas del hogar, pero sabía que esa era su intención desde el principio después de haber vivido con un padre así. En ley y con Tom. De nuestro matrimonio, me parecía que ella no amaba a su familia. En lugar de contraatacar, esperaba encontrar un nuevo objetivo en mí, la nuera. Ignorando todos sus planes, me dirigí de regreso a la casa de mis padres. Aunque estaba sorprendida, mis padres entendieron la situación y mostraron enojo hacia Tom y sus padres sintiéndose apoyados. Me aliviado hasta que Tom me contactó. Al parecer vendría a la casa de mis padres con sus padres para llevarme de regreso y decir, te perdonaré, así que ven. De regreso, anticipando una discusión en la casa de mis padres, hice una llamada a un lugar determinado con mis padres presentes. Los 6 nos sentamos alrededor de una. Especialmente mi padre, al escuchar lo que había pasado, miró a Tom y sus padres con suma ira.
Pero Tom y sus padres no mostraron ningún remordimiento. En cambio, mi suegro tomó la iniciativa acusándome de ser una nuera irrazonable que no contribuiría a la familia de su marido. Mi padre los miró con incredulidad. Mirabel, deberías comportarte sensata como esposa, sigues trabajando en lugar de dedicarte a tu esposo y su familia, deberías estar agradecida de que incluso toleremos eso y regresar a la casa de tus padres. ¿Quién crees que eres? Las quejas que tienes no son nada comparadas con los deberes de una esposa. ¿Por qué no te esfuerzas más y eres comprensivo en casa? Agregó mi suegra, haciéndose eco de las críticas de mi suegro y Tom interviniendo. Exactamente lo que mis padres están diciendo. La conversación en la sala de mis padres se volvió cada vez más caótica. Traté de transmitir mis sentimientos mientras aguantaba sus palabras, pero solo agregaba más leña al fuego cada vez que hablaba. Se hicieron más intensas. De repente mi padre habló. No puedo creer que la estés obligando a vivir contigo. Puede que sea tu esposa, pero sigo siendo mi hija. Si dices que no es lo suficientemente buena, estaremos felices de aceptarla de regreso. Vamos a divorciarnos, alentados por mi padre. Saqué los papeles de divorcio que había impreso. Un sitio web antes de su llegada. Mi parte ya estaba lleno. Todo lo que se necesitaba era la firma de Tom. Al ver esto, tanto mi suegro como Tom comenzaron a enojarse. No seas estúpido, ¿crees que esta es una solución? Una esposa no debería pensar que puede simplemente divorciarse tomando medidas tan extremas. Eres cobarde, gritó mi suegro mientras Tom me miraba molesto. Ni siquiera hemos tenido una discusión adecuada todavía. ¿No puedes ser un poco más racional? Por eso odio que las mujeres no puedan tener una lógica. La conversación continuaron con sus comentarios sarcásticos tratando de destruir a la familia. Qué arrogantes, sin importarles el lugar o la situación que querían discutir, pero estaba claro que no estaban en condiciones de tener una conversación razonable. Yo ya me había rendido. Hablando y solo estaba concentrado en lograr que Tom firmara los papeles del divorcio, pero no fueron solo sus terribles actitudes las que llevaron a esto. Tengo algo que preguntarle a tu madre, dije sacando mi teléfono inteligente. Mostrar un vídeo de la cara de mi suegra. Quien había estado callada hasta entonces cambió visiblemente al ver la pantalla. No fue una sorpresa que reconociera el contenido que mostraba abriendo cajones en mi habitación, ya que comencé a negarme a hacer las tareas del hogar en su casa y limité mi interacción y noté que los desaparecían gradualmente de mi habitación. El cajón contiene una caja grande para joyas antiguas que fue el tema de conversación entre mi esposo y yo. Las compré por su diseño, por lo que en general no son muy caras, pero algunas son lo suficientemente valiosas como para guardarlas bajo llave, y el robo de llaves no fue solo piezas de joyería fina visiblemente caras, pero también varios anillos y accesorios antiguos, y luego el contenido de la caja cerrada con llave. Cada artículo es una parte preciada de mi colección y darme cuenta de que alguien ha estado irrumpiendo en mi habitación me provoca un escalofrío en la espalda. El culpable, pero parecía poco probable que mi apuntara a las antigüedades por razones monetarias. Los precios varían y como mi esposo, con quien comparto las finanzas del hogar, nunca me ha reprendido, los he estado coleccionando libremente. Él sabe que he estado comprando en su mayoría artículos económicos. Sin embargo, la desaparición de las joyas con piedras preciosas indica claramente que el motivo era cobrarlas. ¿Ser que alguien entró a la casa mientras yo estaba fuera y me di cuenta de que alguien había estado entrando a mi habitación? Compré una pequeña cámara y la coloqué escondida en la habitación. Después de instalarlo escondido en la sombra de los muebles, capturó la imagen culpable en tan solo unas semanas. En un momento en él se suponía que no debía haber nadie en casa. La persona que apareció en mi habitación era mi suegra. Alguien podía entrar. Sin mi conocimiento, solo si mi esposo les había prestado la llave o les había dado una de repuesto. Lo más probable es que mi suegra la usara para apuntar las veces que la casa estaba vacía. Pequeñas cantidades de metales preciosos del joyero. Cuando la confronté con esta evidencia innegable, se puso pálida y exclamó: ya los vendí, no puedo devolverlos. Mi suegra se puso frenética y casi llorando, sin saber si los artículos habían sido vendidos a otra persona. Cuando dije voy a reclamar daños correspondientes al valor, ella gritó: eso es. De ninguna manera, aunque mi colección era en su mayoría económica, incluía algunas piezas de tiendas de buena reputación entre los artículos robados. Eran estas piezas de alta gama,
Probablemente los artículos cerrados con llave y cuidadosamente almacenados le llamaron la atención y su valor en efectivo debe han sido sustanciales, pero esto significaba que la cantidad reclamada de decenas de miles de dólares, una cantidad que ella no podía permitirse como ama de casa. Mi suegro, temblando de rabia, me miró sin reprender a su esposa por el robo que de repente rompió. No pierdas el tiempo, vas a demandar por este asunto trivial si te has casado con un miembro de esta familia, deberías. En lugar de vestirte con juguetes como baratijas, ¿por qué no trabajas más en ti mismo? Tal vez pierdas algo de peso, padre mío. Suegro con la cara roja y gritando parecía creer genuinamente que una vez casado con un miembro de su familia yo era de su propiedad. Él solo estaba enojado porque no estaba cumpliendo con lo que dijo lo suficiente con los chistes. Finalmente se puso de pie levantando su mano hacia mí. Me preparé para el golpe, pero mi padre rápidamente intervino para evitarlo. Justo en ese momento sonó el timbre indicando la llegada de la persona a la que había contactado un abogado especializado en temas de divorcio. Había estado consultando este abogado desde que consideré el divorcio por primera vez. Después de que surgieron las sospechas de robo, él era un abogado mayor y autorizado de una firma conocida por manejar casos de divorcio de manera efectiva. Su presencia llenó la habitación con una atmósfera seria y Tom y sus padres parecieron menospreciados por el abogado. Autoridad primero, él explicó que buscaríamos una compensación de mi suegra por el robo, luego presentó la evidencia de las demandas irrazonables en el tratamiento por parte de Tom y sus suegros, incluido el diario que llevé para tales incidentes, las grabaciones que había hecho y las imágenes de la cámara pequeña, todo que eran admisibles como prueba. Explicó que reclamar daños y perjuicios por la angustia mental que causaron cuando surgió el tema del divorcio y el consiguiente acuerdo financiero. Tom, presa del pánico, se levantó y empezó a suplicarme que desechara esta estúpida idea del divorcio. Estamos enamorados, ¿no es así? En serio, ¿no quieres separarte? Mientras él gritaba, sus padres intervinieron. Así es, reconsidera esto. Puedes dar marcha atrás. Estaba claro que esperaban que retirara el divorcio, pero sentí que era un desperdicio de tiempo incluso para relacionarnos con ellos. Ya no estamos enamorados, así que eso es inexacto. Realmente quiero separarme si es necesario. Consultaré a mi abogado tantas veces como sea necesario, incluso si lleva mucho tiempo o terminamos en la. El firme rechazo hizo que Tom se desplomara derrotado, desinflado tal vez debido a la autoridad del título de abogado. Los padres de Tom también se calmaron y aceptaron el divorcio a regañadientes cuando el abogado le preguntó a mi suegra por qué robaba. La impactante verdad resultó que era una gastadora imprudente. Y después de derrochar compras, se encontró con pocos gastos de manutención y no pudo decirle a su esposo que planeaba pedirle dinero prestado a Tom. Él estaba en un viaje de negocios, así que él le dijo que usara la llave de repuesto. Hay dinero en el cajón del dormitorio. Tómalo, pero luego. Notó los anillos que dejé en el dormitorio y ¿qué podría haber más hurgando en mi habitación? Encontró el joyero y la caja cerrada con llave, que rápidamente llevó a un cerrajero. Perdí la llave. Mintió para abrirla. Tomó el contenido y reemplazó la caja vacía. Cada vez que le faltaba dinero se colaba en nuestra casa y robaba más. Al escuchar esto mi suegro se volvió. Ella llamándola la más baja de las ladrones. A pesar de sus insultos mis padres los sacaron de la casa y se fueron. Hubo una gran conmoción. Nunca volví a esa casa, dejándoles a ellos la disposición de los muebles. Mi exmarido y sus padres comenzaron a vivir allí, pero debido a las reclamaciones financieras que hice, no pagar y la casa y el terreno finalmente fueron incautados. Escuché de los vecinos que se mudaron a un apartamento pequeño y vivían pobremente. Sin embargo, mi exmarido me dijo que su padre había estado dejando todas las tareas del hogar a su madre, agobiándola y luego culpándola por el robo, lo que hizo que ella se escapara. La mayor parte del dinero de la familia, presa del pánico, mi exmarido me llamó preguntándome si sabía algo. No tuve contacto con ella, así que le aconsejé que presentara un informe de persona desaparecida y colgué. Los dos que quedaron de hecho denunciaron a la policía. Mi suegra. La ley está siendo buscada como persona
Pero hasta ahora no ha sido encontrada, no ha habido noticias de ella, pero me pregunto si eventualmente será de vuelta con mi suegro y mi exmarido. Parece que están constantemente discutiendo y peleando entre ellos ahora que no tienen a nadie que los cuide ni siquiera en la empresa. Escucho rumores sobre mi exmarido Tom, que está en departamento diferente debido a la disminución significativa en su nivel de vida y en el que está cometiendo más errores. Su trabajo y su desempeño en el departamento de ventas se han desplomado desde que solía conseguir trabajo siendo amable con todos. Sus errores y traspiés con los clientes lo llevaron a ser reasignado a un departamento menos famoso por tareas agotadoras como el telemercadeo. Además, está cada vez más agotado después de cometer un gran error al enviar información confidencial de la empresa en un correo electrónico a un cliente. Perdió completamente el equilibrio. Esto se convirtió en un gran problema en la empresa con varios departamentos luchando por tomar medidas y Tom fue responsabilizado. Penalizado. Finalmente se sintió incómodo y decidió renunciar voluntariamente. Un colega con buenas conexiones me informó que aparentemente mi suegro también se volvió más irritable en el trabajo debido a su fatiga, sus subordinados comenzaron a quejarse de angustia mental, lo que lo llevó a ser degradado por no ser apto para su puesto actual. Hirió su orgullo y decidió renunciar enojado dada su reputación. Volver a trabajar fue difícil y más tarde Tom, entre lágrimas, me contactó diciendo que estamos viviendo de nuestros ahorros. ¿Pueden ayudarnos? Pero no tuve más remedio que negarme. La pensión alimenticia ya estaba pagada. Y no había ninguna razón para continuar ninguna relación con ellos. Rechacé cortésmente. Luego bloqueé sus números, finalmente me liberé de ellos. Decidí cambiar de trabajo a una empresa que me había estado ofreciendo un buen puesto ya que me estaba cansando de ser conocido como el divorciado. Mi esposa en mi trabajo actual tampoco quería depender de mis padres indefinidamente. Usé la pensión alimenticia para mudarme a un apartamento más de mi nuevo lugar de trabajo. Mis padres, aunque preocupados, respetaron mi deseo de ser independiente y me despidieron. Me aseguro de mantenerme en contacto con ellos y pasar tiempo con ellos durante largas vacaciones en mi nuevo entorno. Mi vida comenzó a mejorar, creo que me he recuperado mentalmente tanto que puedo pensar positivamente. Me gustaría casarme. Oportunidad.